En el anterior video estábamos hablando acerca de la importancia de la formulación de Muñoz y Novoa dentro de las habilidades clínicas. Comentábamos que era una herramienta muy importante y muy útil para organizar la información que nos daba nuestro consultante y que la podíamos distribuir en la evaluación y la intervención o el plan de tratamiento. También vimos cómo se estructuraba esta formulación desde el comienzo y mencionamos la definición y la importancia de cada una de estas estructuras. Principalmente teníamos los datos sociodemográficos, luego teníamos el genograma, la transcripción del motivo de consulta y un primer análisis del reporte del paciente o del motivo de consulta, donde operacionalizábamos todas las posibles conductas que el paciente nos reportaba y luego estos reportes pasaban a dos tipos de análisis, el análisis sincrónico y el análisis diacrónico. Conocimos una hermosísima clave o canción para diferenciar el análisis diacrónico del análisis sincrónico. Y por último vimos la importancia que tenía mencionar dentro de la formulación las posibles condiciones biológicas del paciente. Bienvenidos sean todos y todas a esta segunda parte de la explicación de la formulación de Muñoz y Novoa y sin más preámbulo, sin más nada que decir, ¡vamos allá! ¡Continuemos estudiando! ¡Hey! Buenos días, amiguito de B8. Está haciendo una mañana muy fría, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si Rebeca me escucha. Buenos días, Rebeca. Buenos días, señor. Muéstrame el archivo 64620, formulación de Muñoz y Novoa del grupo de análisis conductual aplicado de Facebook y quiero que me actives la cámara del computador. Enseguida, señor. Se reportan novedades positivas en el grupo de análisis conductual aplicado de Facebook. ¿Sí? ¿Cuáles son esas novedades? Dame el reporte. Hay mayor participación por parte de las personas. Hay 530 miembros aproximadamente. Excelente, estamos haciendo un muy buen trabajo. Iniciando. Muchas gracias, señorita. Ya no estoy notando por cómo se escucha mi voz. Aún me falta arreglar el micrófono. ¿Desea que me encargue de ampliar la imagen de la formulación, señor? No, el resto lo voy a hacer yo manualmente. Descuida. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, listo. Entonces esta primera parte ya la vimos. Ahora vamos a seguir con los contextos de funcionamiento. Bueno, los contextos de funcionamiento básicamente son aquellas áreas de ajuste en las que probablemente el paciente está involucrado y también está involucrado su conducta o comportamiento clínicamente relevante que como psicólogos, como practicantes de esta profesión pues debemos tener en cuenta para análisis de la conducta y saber qué es lo que pasa en cada contexto o en cada área de ajuste. Como ustedes se dan cuenta está el contexto o el área de ajuste familiar, escolar, laboral, relación de pareja, social y religioso espiritual. Y este que ven aquí es un espacio para describir cómo es la interacción que el paciente tiene con cada uno de estos contextos. Este es un espacio que está disponible para que ustedes escriban y prácticamente es un espacio que está diseñado para describir, ¿sí? En este caso el tipo de familia, si es nuclear, monoparental, extensa, en el caso del contexto familiar. En sí cada espacio de estos contextos mencionados están diseñados para describir qué es lo que pasa en cada contexto y si esta conducta se manifiesta en algún contexto o en varios contextos. Como ya lo he dicho anteriormente, es importante tener unas muy buenas herramientas de evaluación para captar la información más importante, más verídica y obviamente observable de cada contexto. Así los podemos describir y notar si esta conducta clínicamente relevante afecta algún tipo de contexto o si los afecta a todos los contextos. Sí es importante que utilicen la evaluación de una manera apropiada en cualquier caso, de hecho hasta en intervención. Vamos a resaltar qué aspectos importantes debemos tener en cuenta en cada contexto o en cada área de ajuste en esta formulación. Primero que todo, tener en cuenta el tipo de familia, si es nuclear, monoparental o extensa.
¿sí? La comunicación que hay dentro de la familia y las normas vinculadas que hay en la familia, ¿sí? Lo que son normas y reglas también son conducta o son aquellos patrones de fortalecimiento y mantenimiento conductual alrededor del tiempo. Eso ya es un hecho por la influencia lingüística que existe. Los estilos de crianza, eso es importantísimo tenerlo en cuenta en esta descripción y también tener en cuenta qué valoración hace la familia de sí misma. Somos una familia muy unida, somos una familia muy conflictiva, el papá siempre vive discutiendo conmigo, yo siempre vivo discutiendo con los hijos y eso nos hace ser una familia desunida, que el papá es un irresponsable, que la mamá es responsable, que los niños son un amor, que los niños son muy traviesos, que son muy groseros. Ese tipo de etiquetas de alguna u otra manera suenan hipotéticas para nosotros los psicólogos, pero que realmente sirven como descripción a la valoración que se está dando en este caso. Y pues en función a lo que nos dicen, en función a esa información podemos operacionalizar, podemos saber qué es lo que está pasando allí a nivel conductual. Vamos con el contexto escolar. Aquí claramente nos dicen qué información debemos describir acerca del contexto escolar. Descripción del contexto escolar, es decir, si es un lugar apropiado, inapropiado, adecuado, inadecuado del colegio en donde probablemente está estudiando el paciente, si es un niño o un adolescente, o de la universidad en caso de los adolescentes o adultos jóvenes, tipo de institución educativa, universidad, colegio, escuela, jardín, nivel de escolaridad, bachiller, está en primaria, está en el jardín, la carrera, si es psicólogo, ingeniero, médico y características del grupo a nivel escolar. Es saber acerca de cómo está conformado su grupo escolar y las posibles relaciones interpersonales que el paciente tiene con este grupo escolar o universitario. Creería que también es importante mencionar el rendimiento académico que posee el paciente dentro de este mismo contexto. También sería apropiado reportar si el paciente asiste o no asiste a clases, si es responsable o irresponsable, si hace sus tareas o no las hace. Todo eso es importante a reportar también. En el contexto laboral, si tenemos ya un paciente que puede estar entre la adolescencia y la adultez joven, podemos anotar tal y como dice aquí, el tipo de trabajo, el cargo y el clima organizacional en el que se encuentra involucrado el paciente. Ahora bien, vamos con el contexto del área de ajuste de relaciones de pareja. Vamos a describir cómo el paciente se comporta con su pareja, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que ellos realizan habitualmente o cotidianamente. Todo eso nos sirve para identificar si hay alguna conducta clínicamente relevante en esta parte de su vida personal, por así decirlo. En los niños no es muy frecuente que haya relaciones de pareja, pero estamos en una época en donde ellos asumen una amistad como relación de pareja. Ellos dicen es que ella es mi novia o él es mi novio y hay que escuchar qué es lo que ellos dicen sobre esa relación o sobre ese noviecito o noviecita que ellos tienen. Recuerden que es una época que además está moldeada por esos comportamientos que los niños ven de sus padres o de otros novios o de otras parejas, y realmente podría llegar a ser importante evaluar este aspecto en la vida personal en caso de que sea un niño nuestro paciente. Vamos con el contexto social o el área de ajuste social. ¿Qué nos interesa de este contexto? Básicamente las redes de apoyo que tenga el paciente y su comunicación o interacción social con estas redes de apoyo. En este caso no debemos usar juicios de valor, es decir, si es inconveniente o inconveniente esas redes de apoyo que él tenga, pero de alguna u otra manera es algo que vamos a tener que evaluar a lo largo de las sesiones y saber si realmente las redes de apoyo son aquellas fortalezas en cuanto a la conducta clínicamente relevante que él tenga, es decir, si las redes de apoyo son las que mantienen la conducta o la refuerzan. En el área de ajuste religioso espiritual ubicamos lo que son todas las prácticas religiosas y creencias que tenga el paciente, porque de alguna u otra manera esto es un aspecto muy grande que podría afectar la conducta. Recuerdo que en pregrado
un profesor nos comentó acerca de un caso hipotético de un paciente que tenía prácticas religiosas muy particulares. Una vez llevó a su hijo de 12 meses, un bebé prácticamente, lo llevó y lo empezó a bautizar en uno de los estanques, en una de las fuentes del Parque Nacional, por ejemplo, con el agua infectada y demás, porque consideraba que así pues llegaba con el alma pura al mundo y eso. Entonces pues ahí hay una conducta clínicamente relevante que habría que revisar, y si ese caso estuviera vinculado a esta formulación, indiscutiblemente se tendría que escribir en esta sección de lo religioso espiritual, por supuesto. Ahora bien, ya teniendo en cuenta y ya conociendo de qué trata la descripción del contexto por contexto en la formulación, vamos a esta parte de esta sección de la formulación que se llama comportamientos que se presentan. Sencillamente aquí escribimos todos los comportamientos que pueden estar asociados con cada área de ajuste. Entonces, descripción, en el caso del área familiar, descripción de los comportamientos en el contexto familiar, formas de interactuar con los padres, hermanos, hijos, etcétera, repertorios de comunicación afectiva y resolución de problemas, prácticamente algo que estábamos hablando anteriormente. Aquí, descripción de todos los comportamientos que se presentan en el contexto escolar, asiste a clase, cumple con las demandas escolares, su interacción social con los demás, su alto o bajo desempeño académico. Ese tipo de detalles también sirven, recuerden, en el contexto laboral, descripción de los comportamientos de o la consultante en el ambiente laboral, repertorios de la interacción actual del consultante con sus jefes, compañeros y subordinados. Vamos a ampliarla un poco más. Listo. Esto es relación de pareja, describa la forma como el consultante está interactuando con su pareja actual. En el contexto social, describa la forma como él o la consultante está interactuando con sus pares y amigos y las actividades que realiza con ellos. Prácticamente mencionamos todos los comportamientos que están vinculados a cada área de ajuste. Y religioso espiritual, describa las prácticas religiosas, como ya lo habíamos dicho, o de desarrollo de la espiritualidad del consultante y la forma como interactúa actualmente con los miembros de su grupo religioso. Entonces, tenemos por un lado la descripción del contexto y por otro lado, por este lado, los comportamientos que se presentan en cada contexto. El siguiente punto a tratar en esta formulación son las competencias. Bueno, una competencia es un conjunto de habilidades o destrezas que el paciente presenta en los aspectos perceptomotor, afectivos emocionales, aspectos académicos, cognitivos verbales, la interacción social, el autocontrol, el aspecto sexual y el aspecto de la salud. ¿Listo? Entonces, cada competencia nos va a mostrar si el paciente realmente demuestra que tiene habilidades o destrezas en términos de la normalidad, y también nos puede mostrar el caso contrario. ¿Cómo así que el caso contrario? Sí, el caso contrario es encontrar si en alguna competencia o en la mayoría de las competencias el paciente demuestra falencias. En esta parte que ven aquí ustedes pueden encontrar las secciones donde describen cada tipo de competencia. Las perceptomotoras, por ejemplo, cuando resulte pertinente, describan las competencias perceptomotoras o la carencia de ellas, como por ejemplo coordinación visomotriz. Las afectivas emocionales, describir las competencias afectivas emocionales que se presentan. Por ejemplo, identificar si el paciente está feliz, el paciente está triste, si no invalida estas emociones, si no invalida sentimientos, si los reconoce, si no los reconoce. Eso es importante colocarlo aquí. Por términos de tiempo realmente no me voy a meter con cada descripción de la competencia. Aquí claramente la pueden observar. Si ustedes quieren detener el video para leerlas cada una, pues estaría muy bien. De igual manera son descripciones muy sencillas que se les atribuye a cada competencia del paciente, así que no me voy a detener. Ahora bien, vamos con las competencias de autoconocimiento. Entre las competencias de autoconocimiento encontramos la autodescripción, la autoevaluación y la explicación del propio comportamiento. Estas tres competencias que prácticamente
podríamos decir que analizan la introspección del paciente, ¿sí? Lo que el paciente opina de sí mismo, lo que el paciente piensa de su comportamiento, si asume que su comportamiento es adecuado o inadecuado. Esto es mucho más importante porque logramos identificar esa parte de la conciencia que tiene el paciente, si realmente está consciente o no está consciente de lo que le está pasando y de cómo se comporta frente a los demás. Adicionalmente a las competencias tenemos una parte llamada valoración del terapeuta, donde nosotros, como bien lo dice el título, valoramos si el paciente está consciente de una autodescripción, autoevaluación y explicación del propio comportamiento de sí mismo, ¿sí? Si realmente lo que nos comenta el paciente encaja con lo que nosotros vemos en consulta a lo largo de todo el proceso. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la autodescripción y la autoevaluación? Aquí nos dicen, voy a hacer la diferencia, entonces estén atentos a este aspecto. Autodescripción hace referencia a la forma en la que el consultante explicita o explica sus características en relación con su contexto. Esto quiere decir el reporte que nos da el paciente con relación a los contextos en que vive, en que habita el paciente. Por ejemplo, me comporto así en la casa, me comporto de esta manera en el colegio, me comporto de esta forma en la casa de mis tías, en la casa de mi abuelita, me comporto así en el jardín, me comporto así en la universidad, con mis amigos, me comporto así con mi pareja, me comporto así en la iglesia o en la misa o en el trabajo, ¿sí? El paciente da un propio reporte de sus características, de su comportamiento con relación a los contextos en que éste habita. Vamos ahora con la autoevaluación. Dice, hace referencia a la identificación de los criterios y los juicios de valor que hace la persona sobre sí misma. Es decir, mire doctor o mire doctora, yo me considero que soy indisciplinado, irresponsable, consentido, tierno, agresivo. Yo considero que soy una persona juiciosa, considero que soy una persona sensible, una persona irritable, considero que soy una persona muy dura. A comparación de otras personas, yo me considero, a comparación de mi primo, a comparación de mi hermano, yo considero que no le aporto dinero a la casa y por eso es que yo creo que soy un irresponsable, que soy un vago, o puede suceder todo lo contrario. Considero que soy una persona juiciosa a comparación de mis hermanos, a comparación de mi primo, de mi prima, y considero que yo soy así por X o Y razón. ¿Listo? Entonces siempre tienen que tener en cuenta en la autoevaluación estas preguntas: ¿cómo se evalúa la persona? Y cómo se evalúa la persona con relación a los otros, ¿sí? Estas dos preguntas, más que la tercera, son muy importantes porque nos van a decir cómo es el panorama de la introspección del paciente o cómo el paciente se evalúa en cuanto a su mismo comportamiento y, por así decirlo, en cuanto a su misma personalidad. La última competencia es la explicación del propio comportamiento. Y vamos a leer la definición. Hace referencia a las relaciones que las personas establecen entre la conducta y los factores antecedentes, concurrentes y consecuentes. Esto es básicamente cuando el paciente te comenta qué relación tiene su conducta desde hace un tiempo en el pasado con el presente. Desde hace cuánto se comporta así, por qué se comporta así, para qué se comporta así, qué es lo que espera comportándose de esta manera, y si esta conducta ha permanecido a lo largo del tiempo, básicamente. En resumidas cuentas, es hallar el sentido de su propio comportamiento desde que comenzó a comportarse así. La siguiente parte de la formulación corresponde a los recursos facilitadores del proceso terapéutico. ¿Pero a qué hace referencia estos recursos? Dice, hacen referencia a los recursos contextuales y del consultante que pueden disminuir el impacto de las problemáticas o modular el proceso terapéutico. Sencillamente es tener en cuenta las variables positivas que ayudan a que el proceso terapéutico se acelere mucho más rápido y hacen que
estas dificultades o estos malestares que sienta el paciente puedan ser disminuidos, puedan ser menguados gracias a estos facilitadores. Es saber reconocer qué ventajas tenemos frente al proceso terapéutico que, además de que provengan del paciente, también provengan de nosotros. Bueno, ya para concluir este video, vamos a hablar del grado de afectación de la problemática, que básicamente es este cuadrito, si lo pueden ver, este cuadrito, en donde vamos a organizar cuáles son las conductas problema o clínicamente relevantes que vamos a tratar, ¿sí? Aquí se ubican conducta 1, conducta 2, conducta 3, todas las que ustedes consideren, y mencionar qué áreas de funcionamiento están siendo afectadas por estas conductas y si dentro de estas áreas de funcionamiento estas conductas alcanzan a afectar a otras personas. Digámoslo así, digamos conducta número 1, agresividad, ¿sí? Agresivo con los papás, entonces afectación de otras personas, pues los papás. ¿En qué área de funcionamiento, en qué área de ajuste? En el contexto, en el área familiar, ¿sí? Este tipo de tabla me va a ayudar a organizar cuál es la conducta que hay que atender con mayor prioridad, a la que hay que atender con menor prioridad, pero no quiere decir que no sea importante, todas son importantes, pero pues obviamente hay un mayor grado de afectación en unas que en otras. Entonces básicamente esta tablita nos va a ayudar a organizar esta información. Dice: conducta problema. En este apartado debe incluirse la operacionalización de las conductas problema identificadas, que implica la descripción de la interacción y los parámetros de la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Las conductas que, por así decirlo, son mucho más superiores en afectación, en problemática, que las que son inferiores, y sencillamente pues aquí me están diciendo que operacionalice esas conductas, es decir, que las mencione en cada parte de la tablita para saber a qué área de ajuste afecta y a qué personas afecta estas mismas áreas de ajuste. Para el próximo video, entonces vamos a ver lo que es la formulación de hipótesis, que comprende lo que es la unidad de análisis, la hipótesis, la justificación y soporte de las hipótesis, la importancia de referenciar y citar las hipótesis, porque nosotros no podemos sacar una hipótesis de la nada. Toda hipótesis debe estar referenciada bajo un artículo empírico que esté avalado científicamente, ¿sí? Y hablaremos, aparte de las hipótesis, ya del plan de intervención, que también debe estar justificado con literatura científica, con literatura empírica, ¿sí? Porque pues obviamente somos practicantes bueno, ustedes son practicantes de psicología y deben basarse en la literatura, en los avances científicos que se han publicado para el tratamiento de los pacientes y en función a los objetivos que ustedes van a tener que plantear para cada actividad, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por su atención. De nuevo, gracias por ver esta segunda parte de la formulación. Espero les haya servido muchísimo. Recuerden que tiene todo mi apoyo si está en mis manos. Y entonces nos vemos en el próximo video y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Ok, Rebeca, eso fue todo. Cerramos programa. Cerrando programa, señor. Vale, gracias. ¿Qué estás haciendo ahí, güey? BB8, únete al lado oscuro de la fuerza y juntos conquistaremos esta casa. ¡No! Ay, juguetes.